¿Crees en leyendas? Esas historias que parecen demasiado buenas para ser reales, hasta que te encuentras con algo que desafía todo lo que crees. ¿Y si te dijera que tenemos algo aterrador para mostrar? Un encuentro real con un skinwalker, una criatura que, según las leyendas, puede transformarse en cualquier cosa, pero con un detalle: sus ojos nunca mienten. Lo que grabamos esa noche te hará repensar sobre lo que existe allá afuera, en las sombras. ¿Estás preparado para conocer el lado más oscuro e inexplicable de la realidad? Sube el volumen, apaga las luces y agárrate fuerte. Esta historia no es para los débiles. Todo comenzó como una simple aventura entre amigos. Decidimos pasar la noche acampando en un lugar aislado, en medio de una reserva forestal conocida por sus historias misteriosas. Se suponía que sería solo diversión, contar historias de terror alrededor de la fogata, observar las estrellas y escapar un poco del mundo urbano. Pero lo que comenzó como una noche tranquila pronto se transformó en algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Mientras montábamos las tiendas, el bosque parecía diferente. No era solo el silencio común de un lugar apartado. Era un tipo de silencio denso, como si algo nos estuviera observando. ¿Sabes cuando sientes que hay alguien cerca, aunque no puedas verlo? Bromeamos diciendo que tal vez fueran los skinwalkers, esas criaturas que pueden tomar la forma de animales o personas, pero nadie lo tomó realmente en serio. Al menos, no hasta que el sol empezó a ponerse. Cuando llegó la noche, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. El viento parecía llevar susurros, y en un momento, escuchamos pasos a lo lejos. Al principio pensamos que eran animales, pero los sonidos eran diferentes, irregulares. Parecía que algo se movía a nuestro alrededor, despacio, como si intentara no ser visto. Fue entonces cuando uno de nuestros amigos señaló hacia la oscuridad y dijo: ¿Han visto eso? En medio de los árboles, un par de ojos brillaban, reflejando la luz de nuestra linterna. Eran extrañamente altos para ser de un animal. Lo peor vino después. La criatura no se movía como un lobo, ni como un ciervo. Era extraña, desconectada. Y lo más aterrador, parecía imitar nuestros movimientos. Cada uno de nuestros gestos era reflejado, pero con una diferencia sutil, como si se estuviera burlando de nosotros. Tratamos de mantener la calma y actuar como si no tuviéramos miedo, pero la verdad es que el pánico ya comenzaba a apoderarse de nosotros. Y cuando finalmente decidimos encender la fogata para ahuyentar lo que fuera aquello, escuchamos un sonido que nunca olvidaremos. Una voz, ronca y arrastrada, llamando el nombre de uno de nosotros, proveniente directamente de la oscuridad. La voz sonó como un eco, débil, pero extrañamente familiar. Era imposible ignorar el hecho de que había llamado el nombre de nuestro amigo Daniel. Al principio, pensamos que era alguna broma tonta, tal vez alguien escondido en el bosque tratando de asustarnos. Pero, ¿cómo explicar ese tono? Parecía una extraña mezcla entre humano y algo inhumano. Daniel quedó paralizado, mirando fijamente hacia la dirección de donde venía la voz, mientras nosotros intentábamos convencerlo de que solo era el viento o un animal imitando sonidos. Pero él no creía. Fue cuando la voz llamó de nuevo, más cerca esta vez, y el sonido heló nuestros huesos. Daniel. La entonación era incorrecta, como si alguien estuviera tratando de reproducir la voz humana, pero sin saber exactamente cómo hacerlo. Daniel, visiblemente perturbado, tomó una linterna y apuntó hacia la oscuridad. Y allí estaba, algo que nadie podría explicar. En el haz de luz, vimos una figura humanoide, pero deformada. Era alta, delgada, y su piel parecía estirada demasiado sobre los huesos, casi como si hubiera sido cosida apresuradamente. Sus ojos brillaban de una manera antinatural, reflejando la luz como los de un depredador nocturno. Pero lo que más nos asustó fue la forma en que se movía. Cada paso era torpe, como si no estuviera acostumbrada a su propio cuerpo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta del detalle más perturbador. La criatura estaba usando la ropa que Daniel llevaba la noche anterior. Una camisa azul rasgada, que él había dejado en el campamento antes de dormir, ahora colgaba del cuerpo de esa cosa, como si estuviera intentando hacerse pasar por él. En ese momento,
El pánico se instaló por completo. Empezamos a gritar entre nosotros, tratando de decidir qué hacer. Daniel, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la criatura, como si estuviera hipnotizado. Gritamos para que se detuviera, pero él parecía en trance, incapaz de escuchar. La criatura solo permaneció allí, inmóvil, esperando. Sus ojos no se apartaban de él, como si supiera que tenía el control. En un acto de desesperación, uno de nosotros agarró a Daniel del brazo y lo jaló hacia atrás con fuerza, mientras otro lanzó un trozo de madera encendida de la fogata hacia la criatura. Cuando el trozo de madera tocó el suelo, iluminando brevemente la figura, hizo algo que hasta hoy nos persigue en las pesadillas. Abrió la boca en un grito ensordecedor, pero sin sonido. Era como si estuviera gritando para nuestro subconsciente, un sonido que sientes en el alma, aunque tus oídos no lo escuchen. Y luego, sin previo aviso, desapareció en la oscuridad del bosque, dejando solo el silencio absoluto detrás. Fue en ese momento que nos dimos cuenta. Eso no era humano, ni animal. Era algo mucho peor. La tensión en el campamento era palpable. Nadie podía hablar, pero todos lo sabíamos. Teníamos que salir de allí inmediatamente. Mientras recogíamos nuestras cosas apresuradamente, el silencio del bosque parecía aún más opresivo, como si algo nos estuviera rodeando, esperando el momento exacto para atacar. Daniel estaba pálido, con los ojos desorbitados, y no decía una palabra desde que lo sacamos de cerca de aquella cosa. Pero lo más aterrador vino cuando finalmente abrió la boca. Ella me conoce. Sabe quién soy. Todos nos detuvimos. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo una criatura podría saber algo sobre él? Intentamos preguntarle, pero Daniel solo repetía la misma frase, como si estuviera atrapado en un bucle. Mientras tanto, a lo lejos, extraños sonidos comenzaron a resonar en el bosque. Pasos. Muchos pasos. Pero no eran normales. Eran descoordinados, como si varias criaturas estuvieran caminando en direcciones diferentes, pero todas acercándose a nosotros. Apagamos la fogata y decidimos alejarnos, siguiendo el camino de regreso al coche. Con las linternas iluminando el sendero frente a nosotros, notamos que el suelo estaba lleno de marcas, huellas humanas, pero también marcas de cascos, como de un animal. ¿Y lo más perturbador? Algunas de esas huellas eran gigantescas, mucho más grandes que cualquier criatura que debería habitar esa región. Algo nos estaba siguiendo. Después de unos minutos caminando en silencio, escuchamos el sonido de ramas rompiéndose. La luz de las linternas captó movimientos entre los árboles, pero cada vez que intentábamos enfocar, no había nada allí. El miedo comenzaba a apoderarse de nosotros, y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de lo peor. El camino de regreso estaba desapareciendo. Los árboles parecían más cercanos, las ramas entrelazadas como si estuvieran bloqueando la salida. Era como si el bosque estuviera vivo, atrapándonos. De repente, un grito resonó, y esta vez no había duda. Era la voz de uno de nuestros amigos. Pero él estaba a nuestro lado. ¿Cómo era posible? El grito venía del medio del bosque, desesperado, llamando por su nombre. Todos miramos aterrados, y antes de que alguien pudiera reaccionar, vimos una figura surgir entre los árboles. Misma ropa, mismo rostro, pero había algo mal. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera siendo controlado por hilos invisibles. Y, una vez más, ese sonido helado de pasos irregulares comenzó a acercarse, pero esta vez venía de todos los lados. Rodeados, sin salida, intentamos correr, pero las linternas comenzaron a fallar, parpadeando cada vez más rápido. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta. La oscuridad no era solo la ausencia de luz. Parecía tener vida propia. Algo estaba dentro de ella, observándonos, alimentándose de nuestro miedo. Y entonces, todo sucedió al mismo tiempo. Los árboles comenzaron a crujir, un viento helado surgió de la nada, y un rugido ensordecedor, mezclado con gritos humanos, invadió el bosque. Cuando finalmente llegamos al coche, tropezando, encontramos los neumáticos completamente rasgados, como si algo los hubiera arrancado con garras afiladas. Sin otra opción,
Nos encerramos en el vehículo, jadeantes y aterrados, mientras esa cosa seguía al acecho. Esa noche, nos quedamos atrapados allí, incapaces de salir o pedir ayuda. Pero lo más aterrador fue lo que vimos al amanecer, cuando finalmente llegó la luz del sol. En cada ventana del coche, había marcas de manos, decenas de ellas. Cuando el sol finalmente salió, parecía que el bosque había cambiado por completo. El peso opresivo de la oscuridad dio paso a un silencio absoluto, pero ese silencio no traía alivio. Al contrario, parecía cargar algo aún más perturbador, la sensación de que estábamos siendo observados, incluso a la luz del día. Las marcas en las ventanas del coche eran claras y nítidas, como si varias manos nos hubieran rodeado durante la noche. Algunas eran grandes y desproporcionadas, otras tan pequeñas que más parecían de un niño. Pero ninguna de nosotras había dormido. Si alguien se hubiera acercado, lo habríamos visto. ¿Cierto? Daniel, que apenas había hablado desde el primer contacto con la criatura, finalmente rompió el silencio. No vamos a salir de aquí hasta que ella nos deje ir. Su voz sonaba diferente, más ronca, más fría. Todos nos miramos, tratando de entender lo que quería decir. Fue entonces cuando notamos algo aún más extraño. Las marcas no estaban solo fuera del coche. Algunas estaban dentro. En ese momento, el pánico regresó con toda su fuerza. Comenzamos a discutir, tratando de decidir qué hacer. Caminar hasta la carretera más cercana parecía una idea suicida, pero quedarnos allí no era una opción. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que Daniel nuevamente miraba al vacío, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos. Cuando lo sacudimos para traerlo de vuelta, susurró: «Ella está aquí, nunca se fue». De repente, un olor fuerte y nauseabundo invadió el coche, algo como carne podrida mezclada con tierra húmeda. Salimos rápidamente para tomar aire, pero en cuanto pusimos un pie fuera del vehículo, todo el bosque pareció contraerse. Las ramas se movían, aunque no había viento, y las sombras entre los árboles parecían más oscuras de lo que deberían. Fue entonces cuando la vimos nuevamente. La criatura estaba parada al borde del bosque, parcialmente iluminada por el sol de la mañana. Pero algo había cambiado. Esta vez, no intentaba imitar a un humano. Estaba completamente deformada, como si estuviera desgarrándose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Sus ojos, brillantes y profundos, nos miraban con un hambre que no era solo física. Parecía que se estaba alimentando de nuestro miedo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Eso no solo quería asustarnos. Estaba jugando con nosotros, probando nuestros límites, obligándonos a enfrentar algo que no podíamos comprender. Cuando comenzamos a retroceder hacia el coche, Daniel se detuvo en medio del camino. Su rostro estaba completamente diferente, pálido, con los ojos vidriosos. Se dio vuelta hacia nosotros y dijo algo que nunca olvidaremos: «Ustedes pueden irse, pero yo debo quedarme». Gritamos para que volviera, pero él simplemente caminó hacia la criatura, sin dudar. La cosa lo recibió con un movimiento lento, casi como un abrazo, mientras sus formas se mezclaban con la luz del sol filtrada por los árboles. Fue la última vez que vimos a Daniel. Tan pronto como desapareció entre las sombras, todo el bosque pareció relajarse, como si hubiera logrado lo que quería. Sin otra opción, corrimos lejos de allí. Cuando finalmente encontramos ayuda, nadie creyó nuestra historia. Hasta hoy, el bosque permanece marcado en nuestras mentes como un lugar que nunca debió ser visitado. ¿Y qué pasó con Daniel? Bueno, a veces, por la noche, todavía escuchamos el eco de esa voz llamándonos, y nos preguntamos si realmente se quedó atrás, o si solo está esperando la próxima oportunidad para encontrarnos de nuevo. Y así termina nuestra historia, pero si pensaste que todo acabó aquí, puedes estar seguro de que hay mucho más esperándote. Lo que vimos esa noche cambió para siempre la forma en que vemos el mundo. Y si tienes el valor de enfrentarte a lo desconocido, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores, leyendas y misterios que desafían la lógica. Cada suscripción es una promesa de continuar en esta jornada, juntos, explorando los límites de lo que es real y de lo que no podemos entender. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones y nunca perder un nuevo episodio. Porque, si crees que esto fue lo peor, tengo algo aún más aterrador esperando por ti en el próximo.
Hasta entonces. Wyman siempre alerta.